El tema de hoy es ecuación del plano en R3. Bueno, la pregunta que nos hacemos es ¿qué necesitamos? ¿Cuántos vectores necesitamos para generar un plano? Vamos a pensar en la siguiente situación. Tenemos un vector U, otro vector B, vamos a suponer que tienen el punto de origen inicial, es decir, U parte de un punto, llamémosle X0, y B también. Si tomamos la resultante de la suma de U más B, tendríamos lo siguiente. Tomamos una copia de U, la colocamos donde termina B, lo mismo hacemos para B, y entonces en este caso la resultante U más B va a ser el vector en rojo, tendríamos que este es U más B o B más U, no importa. Esta es una copia de B, la que estoy señalando en verde, y una copia de U. Pensemos ahora en que calculamos la suma vectorial de 3 veces el vector U más 2 veces el vector B. La resultante será, tomamos la copia de 3 veces U lo mismo hacemos para 2 veces B y el vector resultante, en este caso lo vamos a denotar en amarillo. Ese vector en amarillo sería 3 veces U más 2 veces B. Un último ejemplo aquí mismo. Tenemos, por ejemplo,
menos 2b en rojo. Y vamos a pensar que tenemos también menos u. Y calculamos el vector resultante. Entonces tomamos una copia de u, lo colocamos en el extremo de menos 2b. Lo mismo hacemos con el vector menos 2b. Y el vector resultante, que en este caso voy a graficar en azul, el vector en azul entonces sería menos u menos 2b. Lo que notamos es que todos los vectores resultantes están contenidos en el mismo plano. Vamos a suponer que el plano que los contiene es más o menos así. Ese es el plano que contiene a u y a b. Ahora, ese punto en común, x0, podemos pensarlo como un vector que va del origen a x0. Entonces aquí tendríamos x0 y vamos a suponer que el origen está en algún punto en el espacio, ¿verdad? Y vamos a tomar el vector que va del origen a x0. Lo que hacemos con esto es ese plano, si x0 fuera el origen, entonces ese plano pasaría por el origen. Al estarle sumando ese vector x0, lo estamos trasladando del origen a cualquier otro punto en el espacio. Entonces, podemos escribir la ecuación de un plano como sigue. Vamos a denotar con pi al plano y lo vamos a pensar como todos los puntos x, y, z en el espacio resultantes de la suma vectorial de x0, y0, z0, un punto por el que pasa el plano, más todas las posibles combinaciones de dos vectores, u2, u3, las coordenadas de u, más t veces las coordenadas de b. En este caso, bueno, y aquí para todo
S y T en R. Es decir, S por U son todos los múltiplos del vector U, del mismo modo T por el vector B son todos los múltiplos de B y definimos el vector x0 que tiene coordenadas x0, y0, z0 es un punto, pensándolo también como punto x0, y0, z0, y como vector, el vector que va del origen a x0, y0, z0. Mejor así, x0 es un punto por el que pasa el plano. O un punto contenido en el plano. Entonces, el vector x0 este es el vector que parte del origen y termina en x0. En x0 como punto. Luego, U y B son dos vectores contenidos en el plano. Voy a cambiar la notación de ese x0 para que no se confunda con la coordenada y le voy a llamar como punto P sub 0 y entonces x0 barra es el vector que parte del origen y termina en P sub 0. U y B son dos vectores contenidos en el plano. Y x, el vector x que tiene coordenadas x, y, z, es cualquier punto en el espacio que está en el plano, cualquier punto del plano. Entonces podemos pensar, esta primera sería la ecuación vectorial del plano. Podemos pensar un plano como todos los puntos generados por las combinaciones lineales a todos los puntos generados por la suma de múltiplos de U y B, que serían, como habíamos visto, puntos como los vectores que están en amarillo, en rojo y en azul, en rojo más fuerte y en azul.
entonces todos los vectores en el plano van a estar dados como sumas de múltiplos de u y de b, y x0 es un punto por el que pasa el plano. Si x0 fuera el origen, entonces el plano pasaría por el origen. Ese x0 como vector lo que hace es que traslada al plano generado por u y b, al plano que pasa por el origen generado por u y b, lo traslada al punto x0, al punto x0, y0, z0. Entonces, al igual que cuando teníamos la ecuación de la recta, a partir de la ecuación vectorial podemos encontrar las ecuaciones paramétricas del plano. Igualando coordenada a coordenada. Tenemos x es igual a x0 más s veces u1 más t veces b1. Y es y0 más s veces u2 más t veces b2. Y z es igual a z0 más s veces u3 más t veces b3. En este caso no podríamos despejar alguno de los parámetros. Bueno, sí lo podemos despejar, pero no nos sirve de mucho para encontrar algo parecido a las ecuaciones simétricas. Sin embargo, sí podemos hacer lo siguiente. Si pensamos nuevamente en que tenemos un plano y dos vectores contenidos en él, u y b, vamos a suponer con un punto en común que le estamos llamando p sub 0, y que como vector es el vector x0, este es el vector u y el vector b. Lo que notamos es que cualquier punto que está contenido en el plano, vamos a pensar aquí, este vector x es cualquier punto en el plano. Entonces, si tomamos el vector que va de x0 a x, este sería x menos x0, ese vector se puede expresar como una combinación, como una suma de múltiplos de u y de b. Entonces, todos los vectores de esa forma tienen la particularidad de que son perpendiculares a un vector que es perpendicular tanto a u como a b. Vamos a llamarle a este vector el vector normal, en donde el vector normal es perpendicular a u y n es perpendicular a b. Entonces podríamos calcular ese vector normal como el producto cruz de u con b. Vamos a pensar que ese vector normal tiene coordenadas n1, n2, n3. Y entonces lo que tendríamos en este caso es que el vector normal punto el vector x menos x0
serían ortogonales y por lo tanto su producto punto es igual a 0. Esto significa que el vector n1, n2, n3 punto x menos x0, y menos y0, z menos z0 es igual a 0, y de aquí tendríamos que n1 por x menos x0 más n2 por x menos x0 por y menos y0 más n3 por z menos z0 es igual a 0. Entonces, n1 por x más n2 por y más n3 por z lo podemos escribir igual a, tendríamos del lado izquierdo menos n1 por x0, lo pasamos al lado derecho, quedaría n1 por x0 más n2 por y0 más n3 por y0. Si a este número le llamamos d, entonces tenemos la ecuación igual a d, donde definimos d como la suma que anteriormente describimos. A esta última ecuación se le conoce como ecuación normal de la recta. Bueno, no es ecuación de la recta, es ecuación del plano. Estoy distraída. Veamos algunos ejemplos. Estos ejemplos son tomados del libro de Grossman, de la página 289. De estos ejercicios voy a resolver el 48 y el 51 y a ustedes se les quedará de tarea el 46 y el 50. Entonces empezamos con el ejercicio 46. Queremos encontrar la ecuación del plano que pase por el punto P sub 0. En este caso le llaman P, pero de acuerdo a la notación que nosotros ocupamos sería P sub 0 y tiene como vector normal al vector en 0, 4, menos 3. Yo denoté el vector normal con n mayúscula, en el libro lo hacen con n minúscula. Entonces tendríamos n punto x menos x0 es igual a 0.
0, 4 menos 3 punto x menos 5, y menos 5, z menos 0 es igual a 0. Calculamos el producto punto y entonces tendríamos 0 por x menos 5 es 0 más 4 por y más 5 más, en este caso menos 3 por z igual a 0, y de ahí tenemos que 4y menos 3z es igual a menos 20, y esta sería la ecuación del plano en su forma normal. Bueno, ahora el ejercicio 51. Hay que escribir la ecuación del plano que contiene a los puntos, vamos a llamarles P, 1, 2, menos 4, Q, que es 2, 3, 7, y R, que es 4, menos 1, 3. Pensemos que en general podemos tener 3 puntos, P, Q y R, a menos que dos de ellos estén, a menos que los 3 estén alineados, que en ese caso lo que generarían es una recta. A menos que sea ese caso, y los 3 puntos los podemos pensar como los acabo de graficar y definen un plano. Podemos definir un vector U, que es por ejemplo el que va de P a Q, otro vector B, que es el que va de P a R, y vamos a tomar como P igual al punto P sub 0. Estos puntos los elegí arbitrariamente. Se puede tomar como punto en común cualquiera de los 3 y definir a los otros 2 vectores del punto que vamos a tomar en común a los otros 2. Obtendríamos la misma ecuación del plano. En este caso, para encontrar la ecuación normal, vamos a tomar directamente el producto cruz de U con B para calcular las coordenadas del vector normal. Entonces, el vector normal es el producto cruz de U con B. En este caso, en el segundo renglón, colocamos las coordenadas de U, que les voy a escribir por aquí. U, en este caso, es el vector cuyo punto final es Q y punto inicial es P. Entonces es 2, 3, 7 menos 1, 2, 4, 1, 2 menos 4. Y obtenemos 1
y la última coordenada sería 7 más 4, 11. Entonces, en el segundo renglón tendríamos 1, 1, 11. Vamos a definir a B como el vector que va, cuyo punto final es R, punto inicial es P. 4 menos 1, 3, menos 1, 2, menos 4, y obtenemos 3, menos 3 y 3 más 4, 7. Calculamos el determinante, que en este caso es 7 más 33, en J tendríamos 33 menos 7, y en K, en la coordenada K, tendríamos menos 3 menos 3. Esto es 40, 26 y menos 6. Entonces, la ecuación normal es el vector normal punto el vector x menos el vector x0 igual al escalar 0. X0, en este caso, lo podemos tomar como el vector que va del origen a cualquiera de los 3 puntos. Vamos a tomarlo, por ejemplo, del origen a P. Entonces, en este caso estaría definido x0 como 1, 2, 4. Y el vector normal, que es 40, 26, menos 6, punto x menos 1, y menos 2, z menos 4 es igual a 0, y entonces tendríamos 40 por x menos 1 más 26 por y menos 2 menos 6 por z más 4 igual a 0, y de aquí tendríamos 40x más 26y menos 6z, y vamos a pasar los términos independientes al lado derecho, que en este caso daría menos 40 menos 26 menos 40 menos 26 menos 24 es menos 90, y entonces del lado derecho quedaría igual a 90. Esta es la ecuación normal del plano que pasa o que contiene A, P, Q y R. Más ejemplos.
Dos planos son ortogonales si sus vectores normales son ortogonales. De los problemas 56 al 62, determine si los planos dados son paralelos, ortogonales, coincidentes, es decir, si son el mismo o ninguno de los anteriores. Si son coincidentes, significa también que los vectores normales son paralelos. Vamos a resolver el ejercicio 58 y a ustedes se les quedará de tarea el 56. Entonces, el ejercicio 58, tenemos que el plano pi sub 1 está dado por x más 2y más 3z igual a 1, y el segundo plano pi sub 2 es x menos y menos 10z igual a menos 56. Me equivoqué en la primera ecuación. Es 9x más 9y menos z igual a 143, y pi 2 es x menos y menos 10z igual a menos 56. Entonces, para el primer plano tendríamos que su vector normal, vamos a definirlo por n1, tiene coordenadas 9, 9, menos 1, que son los coeficientes de las variables. Y en el caso del segundo plano, vamos a llamarle a este vector normal n2, las coordenadas serían 1, menos 1, menos 10. Aquí n1 hay que escribirlo, ¿verdad? Es el vector normal al plano pi sub 1, y n2 es el vector normal al plano pi sub 2. Entonces, tenemos que verificar cuál es el ángulo entre n1 y n2, que lo hacemos con el coseno de teta, es n1 punto n2 entre la norma de n1 por la norma de n2. 9,9, menos 1 punto 1 menos 1 menos 10 entre la norma de 9 al cuadrado, que es 81, más 81 más menos 1 al cuadrado, raíz cuadrada, por 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más menos 10 al cuadrado. Obtenemos entonces 9 menos 9 más 10 entre 81 más 81 es 162, entonces 163 raíz cuadrada por la raíz de 102.
De aquí tenemos que teta, que es el ángulo formado por los dos planos, es igual al arco coseno de 10 entre la raíz de 163 por la raíz de 102. Y esto es 85.552, usando como unidad de medida los grados, que es equivalente a 85 grados 33 minutos 7.18 segundos. Varias personas me preguntaban que cómo se hacía esa conversión. En la mayoría de las calculadoras directamente hay una tecla que tiene grados, minutos y segundos y se hace la conversión. Pero para quienes no recuerden cómo se hace, se tiene arco coseno de 10 entre la raíz de 162 por 102 en grados, y entonces se resta la parte entera y se multiplica por 60. Entonces se resta la parte entera y el resultado se multiplica por 60. Y se obtienen los minutos. Luego se vuelve a hacer lo mismo. Se resta la parte entera y se multiplica por 60. Y se obtienen los segundos. Bueno, entonces para concluir el ejercicio, tenemos que el ángulo formado teta comprendido entre los vectores normales N1 y N2 es agudo y por lo tanto los planos no son ni paralelos ni coincidentes, vamos a poner son oblicuos.